Bueno, hablando del tema político, estamos con esa historia siempre de la grieta, ¿no? Y en la elección, hablamos mucho acá de las elecciones durante el año, nos preguntábamos, ¿por qué si todos decimos que llega el momento en que se tiene que terminar con la grieta, toda esta cuestión de la polarización, Macri de un lado, Cristina del otro, que es necesario que los políticos dejen de lado las diferencias que tienen y piensen en otra lógica? Bueno, finalmente siempre parece que terminara de ganar la grieta, O estás de un lado o estás o en el otro. En la discusión política o en las discusiones en los medios de comunicación, de la cual yo participo por mi trabajo, digo, estas cosas siempre termina apareciendo la grieta. Y en estos días salió un libro, Polarizados, de Ignacio Ramírez y de Luis Alberto Quevedo, que aborda este tema, ¿Por qué siempre termina apareciendo y triunfando o imponiéndose, para decirlo mejor, la grieta? Vamos a hablar con Ignacio Ramírez, quien es sociólogo y director de Opinión Pública de Flaxo. Ignacio, Pablo de León te saluda aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con Vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. A ustedes. Bueno, a ver, ¿por qué gana la grieta siempre? ¿Qué pasa? Mira, lo que tiene interesante la pregunta es que tiene algo de fatalidad, digamos, ¿no? Como si finalmente siempre lo que decís se impone la grieta. Déjame reformular un poco los términos para entrar al libro y su propuesta, digamos. En principio, cuando uno repasa distintos contextos de la política reciente, contextos de nuestros últimos años de vida pública y de vida política, pero también otros contextos y otras circunstancias nacionales, es decir, cuando ponemos en perspectiva la mirada, la verdad es que efectivamente encuentra esa regularidad, es decir, la grieta o la polarización se repite en distintas escenas políticas y en distintos contextos. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es decir, bueno, darle estatuto de ley, por eso lo llamamos ley de gravedad de la política contemporánea. Es decir, Espera, no es te paro un segundo porque estás saliendo con un poquito de ruido. No sé si es que estás hablando a toda velocidad y eso lo hace o que estás caminando. Así que te pido que si es alguna de las dos cosas, la bajemos a 20 para que se te escuche bien, por el que se está haciendo un poquitito de interferencia. Estoy quieto, pero puedo moverme para mejorar. Ahí está, ese es el tono, porque debe ser eso, que estás hablando por ahí rápido. Perdón la interrupción, pero para que se te escuche bien lo que estás diciendo, que es muy importante. Dale. Lo que te decía es que la primera definición y planteo del libro es, bueno, tal como decías, la polarización se repite como regularidad en diferentes escenarios electorales. Y cuando revisamos lo que sucede en otros países de la región, pero también en otros continentes, también encontramos escenarios polarizados. Entonces decimos, bueno, se trata de una ley, de una estructura, es decir, de algo que está más allá de la voluntad y de la imaginación de los protagonistas, de los deseos, de las intenciones. Por eso la llamamos ley de gravedad de la política contemporánea, para en algún sentido hacer un primer abordaje que deje la perspectiva moral o normativa de lado, es decir, más allá de lo que tengamos como ideal político, lo cierto es que la competencia política se encuentra regida por esta ley, digamos, ¿no? Y adopta la forma del enfrentamiento, de un enfrentamiento con mucho contenido ideológico y con mucho contenido emocional. Bien, a ver, la grieta la fomentamos cada uno de nosotros, la fomenta la sociedad, porque es una construcción, hay una discusión de quién inventó el término, pero está muy anclada en la sociedad y la necesita replicar, porque vemos por ahí hasta canales de televisión que vos decís este está de un lado y este está del otro, de la grieta, como bandeados, no todos es así, pero algunos sí. ¿Está ahí, anida ahí en cada uno de los que integramos la sociedad? Bueno, esa es una de las dimensiones, digamos, más... No sé si en el libro está la respuesta, pero seguro todo el libro y todo el texto está atravesada por esa pregunta que planteas. Es decir, ¿cuál es el origen de la polarización? Simplificando un poco las alternativas, es decir, son las élites políticas, mediáticas, económicas, las que se pelean, transfieren esas peleas, esas competencias, esos desacuerdos a una sociedad armónica, o al revés, en realidad los desacuerdos, las divergencias, las contradicciones se dan en la opinión pública, en la sociedad, y lo que hace la oferta política es reflejarlas, representarlas.
Bueno, ¿qué decimos? Las dos cosas, ¿no? Por un lado, cuando uno examina la opinión pública, encuentra divergencias ideológicas muy marcadas en la sociedad, fundamentalmente alrededor del rol del Estado, pero también con relación a cualquier tema de la agenda pública. Es decir, en conclusión, votantes del Frente de Todos y votantes de Juntos por el Cambio no piensan lo mismo en casi ningún aspecto de la agenda pública. Bien, por otra parte, cuando uno repasa lo que sucede en la oferta discursiva, en la oferta política, bueno, encuentra, por un lado, partidarización de los medios, es decir, aquel espacio público de los 80, de los 90, con medios audiovisuales y gráficos que proponían un contrato de lectura, como se decía, fundado en la objetividad. Hoy proponen un pacto abiertamente partidario, digamos, ¿no? De un lado y del otro. Es decir, eso es una de las grandes transformaciones que se está estudiando en Argentina, en Estados Unidos, en Europa. Es decir, cuando hablamos del fin del centro, no tenemos que pensar únicamente en partidos políticos, sino también en discursos sociales. Es decir, hay polarización de abajo hacia arriba y hay polarización de arriba hacia abajo. Ahora yo, Ignacio Ramírez, pregunto por último, para mí, bueno, voy a hacer un análisis, vos corregime o objetá lo que quieras, digo, para mí no hay una salida en la Argentina a una cosa más civilizada. Civilizada es diálogo político, no que todos piensen lo mismo, de ninguna manera es inviable esto, pero digo, que haya convivencia democrática, pero que haya niveles de acuerdo básicos para resolver los problemas de fondo, mientras estén Cristina y Macri en el escenario. Mientras Cristina y Macri estén tan omnipresentes, no hay modo de que no estemos totalmente polarizados, para tomar el título de tu libro, y no te encontremos una salida más lógica para enfrentar problemas graves como pobreza, temas laborales, etcétera. Bien, mira, esa reflexión me da pie para meterme o hacer doble clic sobre otro aspecto central también en el libro, que, nuevamente simplificando, pero es una pregunta fundamental, es, a ver, la polarización está bien, ya lo entendí, es una regularidad, no tiene que ver con los modales, etcétera, etcétera, se alimenta de un nuevo ecosistema comunicacional, está vinculado a diferencias ideológicas, etcétera, etcétera. Ahora bien, la grieta, la polarización, ¿hace bien o hace mal? Nosotros, a ver, por un lado detectamos aspectos, yo diría positivos sobre la democracia, que generalmente son ignorados, y también aspectos más oscuros e inquietantes, algunos de ellos vos los mencionás. Mirá, del lado más favorable, la Argentina, a través de la polarización y a través de la competencia entre estos dos grandes protagonistas, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, digámoslo, entre el kirchnerismo y el macrismo, ha encontrado dotar de estabilidad política a su sistema. Te diría una estabilidad política envidiable cuando uno mira en la región. Sí. Es decir, si uno combinara, hagamos el ejercicio, y la verdad que si uno combinara la crisis social, la pandemia, es decir, que están sufriendo todos los países, con crisis de representación política que hoy en Argentina no se da, bueno, la combinación sería inflamable. Entonces, la polarización en algún sentido, por un lado, al votante le ofrece alternativas que percibe distintas. Eso le da sentido al voto. Es decir, en esos sistemas políticos donde izquierda y derecha son percibidos como idénticos, bueno, eso genera desafección, cinismo, etcétera. La sociedad percibe que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio son diferentes. Entonces, de un lado tiene un efecto estabilizador. Del otro lado, hay distintos aspectos más sombríos. Por un lado, lo que trabajamos mucho en texto, que es la segregación ideológica, la endogamia política. Es un fenómeno nuevo para la Argentina y por el tipo de espacio público y cultura que tenemos. Es decir, votantes de Juntos por el Cambio tienen una dieta mediática y cognitiva que confirma sus prejuicios. Lo mismo ocurre con los votantes del Frente de Todos. Viven en barrios cerrados cognitiva e ideológicamente. Y eso es un aspecto que lesiona lo propio del espacio público. Y al mismo tiempo, lo que vos decías, es decir, semejante nivel de polarización se vive en Argentina y se experimenta en otros países, obviamente dificulta acuerdos o abordajes más transversales de algunas cuestiones, por ejemplo, referidas al desarrollo económico. Bien, muy bien. Bueno, Ignacio Ramírez, sociólogo, director de opinión pública de Flaxo, invitamos a la gente a que compre el libro
polarizados que hiciste junto con Luis Alberto Quevedo. Gracias por este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. Un abrazo. Gracias a vos, Pablo, por el interés. Chau, chau. Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son. Con Pablo de León.